Buenos días, les vamos a hablar sobre la membrana celular, potenciales eléctricos y signasis. Mi grupo está conformado por Mabel Caicedo, Giselle Manuelita Pacés, Daniela Cuero, Tony Alexandra Ramos, Laura Rengifo, quien les habla de Juliet Palacios. Bueno, vamos a hablar sobre la membrana celular, también llamada membrana citoplasmática. Se encuentra en la célula y separa su interior del medio exterior que la rodea. La membrana celular consiste en una bicapa lipídica que es semipermeable. Entre otras funciones, la membrana celular regula el transporte de sustancias que entran y salen de la célula. Se compone de dos capas de lípidos anfipáticos cuyas cabezas polares hidrofílicas se orientan hacia adentro y hacia afuera de la célula, manteniendo en contacto sus partes hidrofóbicas, las cuales rechazan el agua. La membrana celular tiene el modelo de mosaico fluido, el cual describe la membrana como un tapiz de varios tipos de moléculas, o sea, fosfolípidos, colesterol y proteínas, que están en constante movimiento. Este movimiento ayuda a que la membrana celular mantenga su papel de barrera entre el ambiente interior y el exterior de la célula. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de la membrana celular. Está formada por lípidos, proteínas y en menor medida por glúcidos. La estructura y la organización de la membrana celular, así como sus propiedades, está condicionada fundamentalmente por lípidos. Hay 5 tipos de proteínas en la membrana celular. La mayor parte de las células son glucoproteínas, bombas, canales, receptores, enzimas y proteínas estructurales. Las proteínas integrales actúan como transportadoras y otras como enzimas. Las proteínas periféricas se encuentran en el interior de la membrana y siempre son unidas a proteínas integrales que actúan como enzimas. Están las proteínas especiales que desempeñan papeles claves en el transporte de materiales para la construcción de las células, nutrientes y hormonas por medio del aporte de señales intracelulares. Otro componente son los lípidos, en este caso fosfolípidos y colesterol. Por su parte, son insolubles en agua y por lo tanto se utilizan para formar las barreras membranosas que separan los diferentes compartimentos intracelulares. Al interactuar con los fosfolípidos y mantenerlos fijos, el colesterol puede endurecer la membrana en algunos lugares. Sin embargo, la mayor concentración de colesterol puede aumentar la liquidez de la membrana al evitar que los fosfolípidos se peguen entre sí. El restante de los fosfolípidos de la membrana son glucolípidos, o sea que son lípidos que están unidos a carbohidratos y ayudan a formar el glucocáliz, que es una cubierta de carbohidratos en la superficie de la célula con múltiples funciones. Iniciaríamos a hablar sobre las funciones de la membrana celular. Cada tipo de membrana está especializada en una o varias funciones dependiendo del compartimento celular del que forme parte. Entre las múltiples funciones necesarias para la célula que realizan las membranas está la creación y mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula frente a estímulos externos, permiten la transmisión de información y la producción de ATP. Son necesarios para la realización de transporte selectivo de moléculas, entre otros. Las membranas también hacen posible la creación de compartimentos intracelulares, pues donde se realizan funciones imprescindibles o la envuelta del nuclear que encierra el ADN. En las membranas se disponen múltiples receptores que permiten a las células sentir la información que viaja de forma de moléculas por el medio extracelular. Y pues otra función importante es la protección del contenido intracelular. Potenciales eléctricos, también es conocido como potencial electroquímico. Este se debe al equilibrio de que el gradiente negativo o el ion negativo es el gradiente que provoca un movimiento hacia el ion positivo desde el compartimiento más concentrado hasta el menos. El gradiente eléctrico opuesto, o sea, el negativo, este tiende a detener la entrada de más iones positivos, lo que hace que la carga sea equilibrada. Si no hay una diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana positiva, tendrían que ir hacia el lado opuesto, o sea, a las partículas que tienen carga negativa o que no están cargadas. Bueno, ahora hablamos del equilibrio de membrana. Para hablar del equilibrio de membrana tenemos que tener claro que la membrana celular es completamente negativa. Por ende, necesita el apoyo del potasio para que pueda neutralizar las cargas. Y también tener claro que existen canales de fuga para el potasio y canales de sodio en la membrana celular.
Cuando hablamos del equilibrio de membrana, hacemos referencia a un equilibrio de concentración y cargas en la membrana, de la membrana celular y en la parte externa de la célula. Y aquí podemos hablar de la fórmula de Gibbs, que hace referencia a que el sodio extracelular y el cloro extracelular tienen que ser igual al sodio intracelular y al cloro intracelular, dando así certeza de que debe haber una concentración de los iones de igual manera en la parte externa e interna de la célula. Y también toca otro ítem, que es que en el exterior de la membrana, el sodio que tiene carga positiva tiene que ser igual al cloro que tiene carga negativa. Y que en el interior de la membrana, el sodio nuevamente con carga positiva tiene que ser igual al cloro que tiene carga negativa, haciendo referencia a que hay una igualdad de cargas tanto en la manera externa como interna de la célula y un equilibrio o neutralización de esas cargas en los compartimentos de la célula. También está la ecuación de Nernst, que él dice que para que pueda crearse ese equilibrio de membrana debe haber un fluido de iones, pero siempre con una pausa o un alto en el fluido, y con esta fórmula se permite calcular cuánto voltaje de esos iones debe pasar a través de la membrana para que se cree el equilibrio. La fórmula está escrita de la siguiente manera. E hace referencia a la concentración del ion, ya sea calcio, potasio, etcétera, es igual a menos 61.5, que es una constante sobre Z, que Z hace referencia a la valencia del ion del que estamos hablando, por el logaritmo del ion intracelular sobre el ion extracelular. Esto me va a dar el valor del voltaje del ion del que estamos hablando necesario para que se detenga su flujo, su paso entre la membrana y se cree entonces lo que conocemos como el equilibrio de membrana. Comenzamos a hablar ahora sobre el potencial de acción, que es otro potencial eléctrico que se presenta en la célula. Normalmente se presenta en las células musculares o nerviosas. Es un estímulo ya sea eléctrico, químico o mecánico muy rápido que permite a las células nerviosas la secreción de neurotransmisores. Este potencial de acción cuenta con diferentes ítems o diferentes pasos, que el primero es el de reposo, que es donde la célula no tiene ningún estímulo. Luego comenzaríamos a hablar del umbral, que el umbral hace referencia al mínimo de estímulo que la célula necesita para que pueda despertar y pasar de inactiva a activa. Luego comenzaríamos a hablar de la despolarización, que hace referencia al estímulo máximo que mi célula recibe para que esté completamente activa y genere mi potencial de acción. Luego iniciaríamos con la repolarización, que hace referencia a la estabilidad o a la inactividad nuevamente de la célula de manera paulatina, para llegar al estado de reposo, que es la inactivación nuevamente de la célula. En el potencial de acción hay un periodo que se llama periodo refractario, que se divide en absoluto y relativo. El periodo refractario hace referencia a un espacio en ese potencial de acción donde se puede o no presentar un nuevo potencial de acción. Cuando hablamos del periodo refractario absoluto, hacemos referencia a que en definitiva no se puede presentar otro potencial de acción porque mis canales en este momento de sodio están siendo estimulados y están generando un potencial de acción. Cuando estamos hablando del periodo refractario relativo, hay posibilidades de que se pueda presentar otro potencial de acción, pero de una manera menos duradera, pero más intensa. Para que esto se pueda presentar, el estímulo nuevo tiene que ser más fuerte del estímulo que ya se presentó anteriormente. En esta gráfica aquí hacemos referencia a los ítems o factores importantes para el potencial de acción, en este caso los iones. Cuando se presenta el umbral, lo importante es que los canales de sodio estén abiertos para que ellos ingresen a la célula y así se genere el estímulo. Los canales de potasio van a estar completamente cerrados. Cuando ya comienza la despolarización, hay aumento de sodio en la célula, demasiado aumento, creando un desequilibrio de esas cargas y por ende un potencial de acción. Cuando ya vamos a comenzar con la repolarización, se cierran mis canales de sodio y comienza a salir el potasio de la célula para que haya nuevamente un equilibrio entre las cargas. Y el potencial de reposo, ya ambos canales están cerrados porque ya hay un equilibrio tanto afuera como dentro de la célula. Tenemos que tener claro que también otro factor que interviene en el potencial de acción son las vainas de mielina, que permiten que el potencial de acción se genere más rápido o más lento.
Muchos tipos de canales iónicos han sido caracterizados recientemente tanto a nivel genético como proteico, lo que conduce a la identificación de gran cantidad de subtipos de canales iónicos que se expresan de modo diferente en las células neuronales y no neuronales. Los canales son proteínas integrales que crean poros hidrofílicos que comunican ambos lados de la membrana. Se dice que los canales tienen un curso temporal de apertura y cierre o inactivación. Sin embargo, la despolarización repetida de la membrana hace que cada canal de sodio se abra y cierre varias veces. Tenemos diversidad de canales iónicos. El primero es compuerta de voltaje. Estos canales iónicos son selectivamente permeables a cada uno de los principales iones fisiológicos: sodio, potasio, calcio y cloro. Estos canales permiten únicamente la permeabilidad a un ion. El segundo son compuerta de ligando. Muchos tipos de canales iónicos responden a señales químicas más que a cambios en el potencial de membrana. El más importante de estos canales en el sistema nervioso es la clase activada por la fijación de neurotransmisores. Además, son esenciales para la transmisión sináptica y menos selectivos, permitiendo así que dos o más tipos de iones atraviesen el poro del canal, y su principal función es convertir señales químicas en información eléctrica. Los canales iónicos son conductos hidrofílicos que permiten el paso de iones a favor del gradiente de concentración. Pueden ser canales dependientes de voltaje cuando su apertura o cierre están regulados por el potencial de la membrana, o dependientes de ligando cuando es el reconocimiento de una molécula. Por ejemplo, un neurotransmisor lo que provoca su apertura. El tercero es estiramiento y calor. Esto se le dice deformación y calor. Estos contribuyen a las sensaciones de dolor y temperatura y ayudan a mediar la inflamación. Además, se especializan en detectar cambios específicos en la temperatura, y algunos son activados por el frío y otros responden a la distorsión mecánica de la membrana. Tenemos los transportadores iónicos. Los transportadores son proteínas integrales que usan gradientes electroquímicos para mover moléculas entre ambos lados de la membrana. Este tipo de movimiento se denomina difusión facilitada. Difusión porque es un movimiento pasivo generado por el gradiente existente y facilitando, puesto que es el transportador el que la permite. Los transportadores son muy numerosos, más de 100 familias, y aparecen en todas las membranas de la célula. Tenemos unos transportadores activos. Estos generan y mantienen el gradiente de concentración iónica y almacenan energía gradualmente. Dentro de estos transportadores activos encontramos unos tipos. El primero es la bomba ATPasas, que es la bomba de sodio y potasio. Estos intercambiadores de iones dependen del cambio de gradientes como fuente de energía. Y la actividad representa el 20 al 40% del consumo de energía del cerebro. El influjo de sodio se asocia al influjo simultáneo de potasio dependiente de ATP. La bomba de sodio y potasio es electrogénica y sus propiedades es que fijan tanto a sodio como a potasio y posee sitios de fijación de ATP. 3 de sodio hacia afuera y 2 de potasio hacia adentro. Conducción de señales eléctricas. Para hablar de este tema, primero debemos de saber que la principal célula encargada de conducir señales eléctricas en nuestro cuerpo son las neuronas. Para que una señal eléctrica se desplace entre dos neuronas, primero debe ser convertida en una señal química que luego va a cruzar por un espacio de alrededor de una millonésima de pulgadas de ancho,
Este espacio se llama sinapsis y la señal química se llama neurotransmisores. Tenemos tres tipos de neuronas, que son neuronas sensoriales, neuronas motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales son las encargadas de transmitir la información de la periferia al sistema nervioso central. Las neuronas motoras transmiten información del sistema nervioso hacia las glándulas o músculos. Y las interneuronas son las encargadas de la transmisión local en el sistema nervioso central y la comunicación entre una neurona y otra. La sinapsis. Esta es la manera de comunicación y organización de las neuronas y las divisiones del sistema nervioso para diferenciar entre el transmisor y el receptor de la señal. Se llama a la neurona que se le envía la señal como neurona presináptica y a la neurona que recibe estas señales como neurona postsináptica. Existen dos tipos de sinapsis, sinapsis eléctrica y sinapsis química. Comenzaremos con la sinapsis eléctrica. En esta, la información se transmite a través de corrientes locales. En la sinapsis eléctrica prácticamente no hay sináptico, que es el tiempo que tarda en producirse la conexión sináptica, ya que existe una conexión de un canal llamado unión en hendidura que permite que la corriente fluya directamente de una célula a otra. Este tipo de sinapsis son simétricas y por lo general bidireccionales, o sea que se puede enviar información desde la neurona presináptica hasta la postsináptica y de la postsináptica a la presináptica. La sinapsis eléctrica tiene una baja plasticidad. La información siempre se traduce de la misma manera. Cuando se produce un potencial de acción en una neurona, se produce en la otra. Esta sinapsis es frecuente en invertebrados. Tiene continuidad y presenta conexiones, como les mencioné anteriormente, canales, lo que permite el flujo de iones que conlleva a que la conducción pueda ser bidireccional. Estas sinapsis son siempre excitatorias. Morfológicamente son simétricas, no son sensibles a drogas y son menos numerosas en nuestro organismo. Se localizan principalmente en el sistema nervioso central, corazón, músculo liso y epitelio del tejido hepático. Continuaremos con la sinapsis química. La sinapsis química se transmite mediante neurotransmisores. Estas son biomoléculas que transmiten la información de una neurona a otra a través de vesículas sinápticas. En la sinapsis química hay un mayor retardo, ya que conlleva procesos más complejos que la sinapsis eléctrica. Este tipo de sinapsis son asimétricas y unidireccionales. Esto quiere decir que la neurona postsináptica no puede transmitir información a la presináptica. La sinapsis eléctrica muestra una alta plasticidad. Las sinapsis que han estado más activas transmitirán la información con mayor facilidad. Esta plasticidad permite la adaptación a los cambios del entorno, por lo que es más evolucionada que la sinapsis eléctrica. Esta se presenta en vertebrados. No hay continuidad, sino contigüidad, y presenta hendidura sináptica. La hendidura sináptica es un hueco entre la célula pre- y postsináptica, que permite la concentración de neurotransmisores. Esta sinapsis puede ser tanto excitatoria como inhibitoria, dependiendo del tipo de neurotransmisor que se libere y del receptor de la célula postsináptica. Morfológicamente es asimétrica, sensible a las drogas y es mucho más numerosa en el organismo.